Filosofía de Boecio. Severino Boecio nació en el 480 después de Cristo y murió en el 524 de nuestra era. Fue un pensador romano cristiano cuya obra constituye un puente entre la filosofía clásica y la Edad Media. Su importancia radica tanto en su intento de preservar el saber grecolatino como en su esfuerzo por integrarlo en la naciente cultura cristiana. Boecio destacó en varios campos: filosofía, teología, lógica y música. Su proyecto intelectual fue traducir al latín la obra completa de Platón y Aristóteles con la esperanza de reconciliarlos. Aunque no pudo culminar esa empresa, sus traducciones y comentarios de obras aristotélicas de lógica se convirtieron en textos fundamentales para la escolástica medieval. De hecho, gracias a él, conceptos como las categorías o los silogismos llegaron al occidente latino. Su obra más influyente es La Consolación de la Filosofía, escrita en prisión antes de su ejecución. Se trata de un diálogo alegórico entre Boecio y la filosofía, personificada como una dama sabia que lo consuela en su desgracia. La obra combina prosa y poesía y aborda grandes cuestiones existenciales: la fortuna, el destino, la libertad, la providencia divina y la búsqueda de la felicidad. Uno de los ejes centrales de este texto es la crítica a la fortuna. Boecio sostiene que la riqueza, los honores o el poder son bienes inestables, sometidos a cambios caprichosos. La auténtica felicidad no puede fundarse en lo exterior, sino en el bien supremo que identifica con Dios. Solo la unión con lo divino proporciona una dicha plena y eterna. Otro tema decisivo es la conciliación entre la libertad humana y la providencia divina. Boecio argumenta que aunque Dios conoce todo lo que ocurrirá, su conocimiento no impone necesidad a los actos humanos, ya que lo contempla desde la eternidad, fuera del tiempo. De este modo, la libertad y la responsabilidad moral del hombre se mantienen. Además, Boecio contribuyó a la teología trinitaria, elaborando fórmulas conceptuales que serían decisivas en los concilios medievales. Su definición de persona, como sustancia individual de naturaleza racional, influyó profundamente en la reflexión cristiana sobre la Trinidad y sobre la dignidad del ser humano. En resumen, la filosofía de Boecio se caracteriza por ser un eslabón decisivo entre la antigüedad y la Edad Media. Sus escritos preservaron el legado lógico griego, ofrecieron una visión cristiana de la felicidad y marcaron el pensamiento europeo durante siglos. La Consolación de la Filosofía no solo es un clásico literario, sino una obra que encarna la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento y la adversidad. Filosofía de Cassirer. Ernst Cassirer nació en 1874 y murió en 1945. Fue un filósofo neokantiano que desarrolló una concepción original de la cultura humana a partir del análisis de los símbolos. Su proyecto consistió en continuar la herencia crítica de Kant, pero desplazando el centro de atención desde la teoría del conocimiento científico hacia el estudio de las formas culturales en su conjunto. Para Cassirer, el hombre no es simplemente un animal racional, sino sobre todo un animal simbólico. La clave de su filosofía está en la noción de formas simbólicas. Con ello se refiere a los distintos modos en que los seres humanos dan sentido a la realidad y la representan mediante sistemas de símbolos. Estas formas incluyen el lenguaje, el mito, el arte, la religión, la historia y, por supuesto, la ciencia. Ninguna de estas dimensiones es reductible a otra y todas son igualmente fundamentales para entender la existencia humana. De esta manera, Cassirer amplía la crítica kantiana. Kant había mostrado que el conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, sino que está mediado por categorías y estructuras a priori de la mente. Cassirer lleva esa intuición más allá. No solo la ciencia está configurada por formas previas de organización, sino toda actividad cultural. Los símbolos no son adornos secundarios, sino el medio inevitable a través del cual el hombre accede al mundo. En su trilogía Filosofía de las formas simbólicas, 1923-29, Cassirer analizó cómo cada esfera simbólica construye un horizonte propio de sentido. El mito, por ejemplo, no es simplemente una narración falsa, sino un modo originario de estructurar la experiencia cargado de fuerza emocional y cohesión social. El lenguaje traduce la experiencia en signos comunicables, mientras que el arte crea mundos sensibles autónomos. La ciencia, por su parte, se distingue por su afán de objetividad y por la formulación de leyes generales, pero no deja de ser una forma simbólica, entre otras. Cassirer subrayó que la libertad humana se juega precisamente en esta capacidad simbólica. El ser humano no está encadenado al entorno inmediato como los animales, sino que puede distanciarse, imaginar y crear realidades posibles.
Por eso, comprender la cultura es comprender la condición humana misma. En conclusión, la filosofía de Cassirer ofrece una visión amplia y plural de la razón, entendida no solo como racionalidad científica, sino como capacidad simbólica universal que da lugar a la riqueza de la cultura. Esta perspectiva lo convierte en uno de los pensadores más influyentes en la filosofía de la cultura y en el estudio interdisciplinar de lo humano. Filosofía de Giordano Bruno. Nació en 1548 y murió en 1600. Fue un filósofo, astrónomo y pensador renacentista, cuya obra se sitúa entre el humanismo neoplatónico y la revolución científica. Su pensamiento audaz y heterodoxo lo llevó a enfrentarse a la ortodoxia religiosa de su tiempo, hasta ser condenado y ejecutado por la Inquisición en Roma. Uno de los ejes centrales de su filosofía fue la defensa del universo infinito. Inspirado en Copérnico, Bruno sostuvo que la Tierra no era el centro del cosmos, sino un astro más en un universo sin límites, poblado por innumerables mundos habitados. Esta visión derribaba la concepción aristotélico-tolemaica y anticipaba la idea moderna de un cosmos abierto. Su afirmación de la infinitud del universo no solo era cosmológica, sino también metafísica y espiritual. En la multiplicidad de mundos se manifestaba la grandeza divina. Bruno desarrolló además una concepción panteísta de la divinidad. Frente a la imagen de un Dios trascendente y separado, defendió que Dios está presente en todas las cosas, como principio vital y creativo que anima el universo. Esta inmanencia de lo divino lo acercó a corrientes herméticas y neoplatónicas, pero lo alejó radicalmente de la teología cristiana dominante. Para él, conocer la naturaleza era una forma de acercarse a Dios, pues en ella se hallaba su huella viva. Otro aspecto fundamental de su pensamiento fue su defensa de la libertad intelectual. Bruno criticó la rigidez de las autoridades religiosas y universitarias que limitaban la investigación. Consideraba que el filósofo debía ser un espíritu libre, dispuesto a desafiar las supersticiones y dogmas para buscar la verdad. Su vida misma, marcada por el exilio y el conflicto constante, es testimonio de esa actitud de independencia radical. En el terreno epistemológico, Bruno exploró el poder de la imaginación y de la memoria. Elaboró complejos sistemas mnemotécnicos que combinaban símbolos, imágenes y correspondencias cósmicas. Para él, la imaginación no era una facultad secundaria, sino un puente entre el intelecto humano y el orden universal. Su filosofía también tiene un fuerte componente ético-político. Bruno defendía un ideal de dignidad humana fundado en la capacidad de cada individuo para acceder al conocimiento y a la libertad espiritual. Esa dignidad no dependía de jerarquías religiosas, sino de la propia relación del ser humano con la infinitud divina. En conclusión, la filosofía de Giordano Bruno se caracteriza por su visión cósmica ilimitada, su espiritualidad panteísta y su defensa de la libertad del pensamiento. Su martirio lo convirtió en un símbolo del choque entre la razón y la intolerancia y en una figura precursora de la modernidad. Lévi-Strauss y la antropología. Claude Lévi-Strauss nació en 1908 y murió en 2009. Fue uno de los grandes antropólogos del siglo XX y el principal exponente del estructuralismo antropológico. Su obra transformó radicalmente la manera de comprender las culturas humanas al aplicar a la antropología un método inspirado en la lingüística estructural de Saussure y en las ideas de Roman Jakobson. El punto de partida de Lévi-Strauss es que más allá de la diversidad aparente de costumbres, mitos y ritos, existen estructuras universales que organizan la vida humana. Así como las lenguas se componen de reglas subyacentes que permiten infinitas combinaciones, también la cultura posee esquemas fundamentales que guían las prácticas sociales. Su objetivo fue descubrir estas estructuras profundas y mostrar cómo operan en diferentes sociedades. Uno de los campos donde desarrolló esta idea fue el parentesco. En su obra Las estructuras elementales del parentesco de 1949 mostró que las normas de matrimonio, las prohibiciones del incesto y los sistemas de alianza no son arbitrarios, sino que responden a una lógica de intercambio y reciprocidad. La prohibición del incesto en particular se convierte en un mecanismo universal que obliga a los grupos humanos a establecer vínculos con otros, creando así redes sociales más amplias. Otra gran contribución de Lévi-Strauss fue su estudio de los mitos. De hecho, analizó miles de relatos indígenas de América y demostró que, pese a su variedad, obedecen a patrones estructurales comunes.
Los mitos, según él, funcionan como un lenguaje que organiza las oposiciones fundamentales de la mente humana, vida-muerte, naturaleza-cultura, crudo-cocido, etc., y buscan resolverlas mediante narraciones simbólicas. En este sentido, Levi-Strauss sostuvo que la mente humana es estructuralmente idéntica en todas partes. No hay culturas primitivas e inferiores frente a culturas civilizadas y superiores, sino que todas comparten la misma lógica subyacente. Su antropología, por tanto, contribuyó a derribar prejuicios o falsas ideas etnocéntricas y a valorar la diversidad cultural como expresiones equivalentes de una misma racionalidad. A lo largo de su carrera, también reflexionó sobre el lugar del hombre en la naturaleza. Veía la cultura como un proceso mediante el cual la humanidad intenta domesticar y dar sentido al mundo natural. Sin embargo, advirtió que el progreso técnico y la explotación desmedida podían romper el equilibrio entre cultura y naturaleza, anticipando preocupaciones ecológicas actuales. En conclusión, la antropología de Levi-Strauss reveló que bajo la multiplicidad cultural late una unidad estructural de la mente humana. Al descubrir las reglas profundas del parentesco, del mito y de la organización social, ofreció una visión novedosa y rigurosa de la condición humana.